yo entiendo que hace muchos siglos con las cruzadas y tal, Ujú, sí que había mucho esa mentalidad, pero mm, llevándolo un poco más a la actualidad, por ujú, ejemplo, con el tema de la yihad, del Estado ujú, Islámico, que es mucho más reciente y que ujú, también yo creo que ha influido mucho, sobre todo en la nueva juventud, ujú. ¿tú cómo ves que se ha utilizado? O sea, ¿tú qué opinión tienes sobre la yihad y este movimiento tan extremista? Vale, yo para empezar no pienso que el yihadismo sea un movimiento religioso. La gente lo asocia al Islam, a la religión, es pura política. ¿Qué significa eso? Las cruzadas mismo. Aquí se nos decía, los musulmanes creen en un dios llamado Alá, que es otro aparte, Ujú. y no sé qué. Quiero decir, cuando tú generas este odio, ¿qué es? ¿Por motivos religiosos? No, realmente es porque hay un interés político. Hay dos civilizaciones que se están peleando por un Vale. territorio y pues el dios de mi tribu contra el de su tribu, ¿no? Pues todo este fenómeno actual es exactamente lo mismo. Mi opinión sobre el yihadismo, por hacerte una síntesis, yo creo que durante los años 60, 70 se descubrió el petróleo en Oriente Medio y las potencias mundiales, especialmente Estados Unidos y Rusia, empezaron a pelearse por ese territorio. Afganistán principalmente, la Guerra Fría y todo eso. Estados Ujú. Unidos, Rusia se pelean por Afganistán, la dejan hecha una porquería Ujú. y de esa porquería empiezan a salir pensadores diciendo cómo respondemos a este desafío. Y de ahí vienen Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri, que son de los primeros, digamos, en el yihadismo como se entiende ahora. Y básicamente empiezan primero se desarrollan respuestas locales. ¿Cómo sacamos a los infieles o los occidentales, como sea, de nuestro territorio? La gente dirá, oh, ves, es religioso, están hablando de infieles. Ujú. Realmente tienes que verlo en el contexto político en el que surgió. ¿Por qué los musulmanes que estamos tranquilamente tomando té no nos inventamos una ideología como el yihadismo? Porque nuestras circunstancias, nuestro entorno no nos lo hace necesario, ¿vale? Es decir, hay que entender que el yihadismo es una respuesta nacida en un contexto en el que los musulmanes se sienten atacados y y sienten atacados no solo físicamente y bombardeados, sino atacados ideológica y culturalmente. Es decir, tienes esta cultura global occidental que nos invade con un grado de violencia extremo y además nos quiere imponer sus ideas como que son superiores. Entonces, es una reacción, ¿vale? Por ¿Tú eso empatizas con este movimiento? con la... O sea, yo empatizo con el yihadismo, no. Yo empatizo con la idea de que... con el anticolonialismo, ¿vale? O sea, la idea de Vale. que no tenemos por qué someternos y subyugarnos a una potencia mundial porque ellos decidan que sus valores son superiores. El problema del yihadismo, que no es mi problema, es el problema de todos los eruditos musulmanes del mundo, es que, entre comillas, se saltan las normas, ¿vale? Es decir, estos grupos empezaron a decir, vamos a luchar de manera local para expulsar de nuestro país. Pero luego se empezó a hablar de una lucha global, digamos, es decir, entre nosotros contra ellos. Que al final es una repetición de una trama histórica que ya ha estado ahí. Y en el transcurso de esto, este es el gran fallo de los yihadistas, ¿vale? Insisto, para todos los eruditos musulmanes, han terminado imitando los métodos de la gente de la que se estaban quejando. Por ejemplo, esta gente vienen y bombardean nuestros países para saquear el petróleo, que está clarísimo, y tener control político. Nosotros para amedrentar y responder no tenemos ejércitos para ir e invadir Estados Unidos. Lo que vamos a hacer es aterrorizar, ¿vale? Es decir, poner bombas y cosas en lugares públicos. ¿Cuál es el problema con eso? En primer lugar, en el Islam de los 1400 años últimos, está prohibido quemar, o sea, castigar con fuego, ¿vale? Y las bombas son una versión moderna de eso. Entonces, técnicamente ahí se estarían saltando los métodos de lucha legítimos y, sobre todo, hay una prohibición en el Islam de atacar a no combatientes, lo que hoy en día llamaríamos civiles, que también se lo saltan. El pretexto de los yihadistas es, en este caso no nos queda otra alternativa. Quiero decir, porque si ellos vienen aquí, invaden y tal y tal y tal y tal, nosotros cómo luchamos contra eso, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No nos queda otra que sembrar el terror. Y luego algunos hacen un razonamiento que es, si tú eres de Estados Unidos, por ejemplo, y tú has votado democráticamente a este gobierno ha venido a atacar y está matando a mujeres y niños también en nuestros países. Entonces, toda la población de ese lugar es automáticamente Responsable, en cómplice. cierta Sí. medida, ¿no? O sea, aunque no te lo creas, tienen una defensa intelectual O sea, tiene un desarrollada. discurso muy bien masticado para convencer a Y sus vaya que seguidores, si ¿no? convencen. No, no digo aquí, gracias a Dios, pero en un contexto, si yo me he criado en Irak en medio de la guerra de Irak y he visto cómo venía este monstruo extranjero y ha matado a mi primo, han violado a mi hermana, han echado una bomba y que se ha caído en una guardería y han matado a mi sobrino, pues
pues me va a pelar este discurso. Y eso nos cuesta, es una pastilla gorda que nos cuesta tragar aquí en Occidente. Y claro, una pregunta. Has dicho violaciones, o sea, ¿tú crees que Occidente hace métodos tribales así, como violaciones? O sea, ha habido violaciones de soldados americanos en Afganistán. Sí. Mira, te voy a decir una cosa interesante. En la invasión de Irak en 2003, salió de repente un grupo que degolló a un periodista o algo así, ¿vale? Un grupo terrorista de allí. Terroristas, insurgentes, como lo quieras llamar. Y yo hice mi tesis de mi licenciatura sobre el extremismo religioso. Y como ya tenía algo más de árabe y tal, empecé a ir a fuentes más primarias, ¿vale? Y me sorprendió mucho descubrir que los soldados americanos hacían una cosa, que es que cazaban a civiles para divertirse, o sea, les disparaban y luego se intercambiaban los dedos. Se cortaban el dedo y decían, mira, yo tengo 3 dedos, yo tengo 4 dedos. Y entonces en respuesta, o sea, todas estas degollaciones y estas salvajadas, o sea, que son salvajadas y no hay absolutamente ninguna manera de disimularlo ni escaparse de eso, pero no tenemos que olvidar que están respondiendo a las salvajadas que los poderes externos han hecho ahí. Y como vamos con la mentalidad de nosotros contra ellos, tenemos la tendencia a ver las salvajadas que hace un moro con turbante y nos cuesta aceptar las salvajadas que hace un blanco civilizado vestido de soldado. Y te podría dar más ejemplos. Hace años que hice la tesis, pero descubrí cosas bastante perturbadoras. Y de hecho, recientemente ISIS, más recientemente, que ISIS, si te fijas, son los chavales y los hijos de la guerra de Irak. O sea, todos los chavales cuya vida fue destruida encontraron en esta nueva asociación, digamos, algo por lo que luchar y vivir. Porque realmente... Un propósito, ¿no? Un propósito, exactamente. Por eso digo, estas cosas no las puedes ver diciendo, es la religión o la... Hay que ir a ver la psicología de las personas, el entorno político y social. ¿Tú personalmente crees que la violencia justifica la violencia? En cierto modo, sí. No contra civiles, ¿eh? O sea, dejando el yihadismo de lado, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos aquí en un pueblo, ¿no? Yo tengo mi mujer, mis hijos, vosotros tenéis vuestras mujeres, hijos, y alguien de fuera dice, mira, yo quiero vuestro territorio, y viene a atacarnos, no creo que esté justificado, solo creo que es nuestra obligación coger las armas y defender a los débiles, a las mujeres y a los niños. Ahora, que yo me vaya ahí a atacar a civiles, entonces estás haciendo más o menos lo mismo de lo que te estás quejando. Vale. ¿Y tú crees que a mí que todo esto, el yihadismo y todo lo que ha pasado en nombre del Islam, que luego no es Islam, como tú has explicado, haya dado una mala fama a tu religión? Sí, pero bueno. Lo puedes entender, o sea, lo puedes entender de civiles que no tienen esa información de tesis, de militares que vayan, le corten el dedo y son una madre y un padre que no tienen nada en contra de ningún musulmán, que le parece el Islam perfectamente respetable como cualquier otro cristianismo o judaísmo, y de repente vea que se explote 4 aviones en las Torres Gemelas, se carguen a no sé cuántos miles, al no tener el conocimiento de lo que está pasando en el país de Afganistán, por ejemplo, tenga ya una fama pésima el Islam en todas las generaciones de esa familia. Sí, yo puedo empatizar. Es decir, puedo entender que tú has visto Torres Gemelas musulmanes, ISIS musulmanes, no sé qué. Hostia, siempre son los musulmanes los que están practicando la violencia. Pero lo que no comparto es que cuando te llegue un conocimiento que puede tumbar tus prejuicios, te aferres a ellos. Porque entonces ya no es racional. Entonces es la mentalidad de grupo de la que estábamos hablando. Quiero decir, yo cuando una persona me dice, ay, ¿por qué estos musulmanes hacen esta violencia y esta violencia? Siempre son musulmanes. Yo le digo, bueno, quien se fue a Irak y mató, entre la gente que mató directamente y los que han ido muriendo luego como consecuencia, pues casi a 1 millón de personas. Esos no eran musulmanes. Es decir, quienes tienen, si te paras a mirar la geopolítica del mundo, los países que tienen subyugados y sometidos al resto no son los musulmanes. Entonces, tú entenderás que, de la misma manera que tú dices, anda, yo he visto este terrorismo, los musulmanes son malos. Si esa lógica es correcta, la lógica de la persona que está en Irak o Afganistán y dice, anda, los americanos han venido aquí a matar, tenemos que matar a los americanos, también es válida. Claro, pero uno está matando a civiles, los otros está matando el gobierno a los civiles. Claro. Claro, No sé. pero luego el gobierno mata a los civiles, totalmente lamentable. Claro, pero entonces yo te respondería. Pero digo que los civiles están matando a civiles. Claro, pero... Porque, o sea, el Estado Islámico son lo que tú has dicho, chavales que han crecido con un miedo primero y luego con unas ganas de revancha y de que luego atacan a civiles. No están atacando a los que cortaban los dedos y realmente... Correcto. Y yo te respondería lo siguiente.
todos estos chavales que han formado ISIS, ¿vale? ¿Ellos tienen alguna posibilidad de luchar contra el ejército americano a nivel de guerra? No, porque no tienen un estado. Se lo han tenido que inventar. O sea, se han imaginado un estado. Por eso digo, cuando clasificamos la violencia entre, vale, pero esto es terrorismo, atacar a civiles, mientras que esto es guerra, es un gobierno legítimo que está atacando a un pueblo. Al final, si te matan a tu hijo, tú no vas a decir, vale, ¿es guerra o es terrorismo? Ya. Quiero decir, tú lo único que vas a decir es, os voy a matar a todos. Quiero decir, lo estamos analizando aquí sentados racionalmente, pero cuando tú estás dentro, estás en el meollo de la situación, no creo que te puedas permitir el lujo de hacer tanto estos análisis. ¿Tú crees que si te hubiera pasado a ti, si tú hubieras nacido en Irak, tu familia hubiese pasado por esa situación, ¿crees que habría la posibilidad de que también te hubiera dado por tener esa conducta o meterte en un grupo así? Lo desconozco. De hecho, una de las cosas que me hace sentir mal de que nos sentemos a hablar de esto es que ninguno de nosotros ha pasado por ahí. No, claro. Es muy fácil para mí sentarme a hacer una tesis para aprobar mi licenciatura y hablar en cierto modo de cosas que no entiendo, de cosas que no he vivido. Entonces no lo sé. Igual yo te digo, mira, aunque alguien mate a alguien de mi familia, yo no tengo que ir a matar a civiles. Igual te digo eso ahora Ya, y el día de mañana yo soy peor que ningún otro, ¿sabes? Vale. Y una cosa, para cerrar un poco este tema, dentro de la comunidad musulmana, Ujú, ¿no hay como una división o un rechazo al movimiento yihadista por lo que ha dicho Alex? Porque se está creando una imagen de la religión ujú. pues muy, muy mala en Occidente por culpa de ese grupo que está Ujú. haciendo pues, un uso de las armas y la fuerza y encima exponiéndolo mediáticamente de una manera bestial en los últimos años y que está empañando Ujú. con eso la religión que en realidad no tiene nada que ver. Vale, aquí tres cosas me gustaría mencionar. La primera de ellas es... ahora se me va a ir de la cabeza, porque es que me han venido varias cosas mientras hablabas. La primera de ellas es... no me acuerdo. Vale, tu pregunta ¿cuál era? Perdona. No, que si no hay una división o un Eso rechazo sí, por parte de la el comunidad rechazo. musulmana. Los musulmanes siempre han rechazado el ataque a civiles. De hecho, yo antes del 11S, quiero decir, yo nací en una familia musulmana, ni entendíamos el concepto de que pudiera haber un terrorismo que supuestamente era islámico. Y cuando salió Bin Laden y toda la película, las Torres Gemelas, y todo el mundo empezó a señalarnos, los musulmanes estábamos como flipando. Porque, Claro, por eso. y tampoco no entendíamos por qué estos musulmanes matan, y luego tampoco entendíamos por qué lo hacen en el nombre del Islam. No teníamos el conocimiento, por ejemplo, que luego tuvimos que adquirir por la fuerza de la geopolítica y lo que está pasando en esos países. Dicho esto, ¿ha afectado a la imagen del Islam el yihadismo? Sí, pero no en todo negativamente, porque muchísima gente se ha interesado por el Islam. Quiero decir, han hecho un marketing al Islam, nos guste o no. Y ha habido una cantidad de... O sea, se han multiplicado exponencialmente las conversiones al Islam. Y esto no es ningún secreto. Quiero decir, la gente, cuando algo llama la atención, hablan de ello, como nosotros que estamos aquí sentados. Y a través de este podcast, la gente me escuchará a mí y dirán, anda, pues aquí hay cosas del Islam que yo no conocía. O sea, eso ha sido un efecto colateral, digamos, de todo este fenómeno. La otra cosa que yo quería decir es que tampoco estoy intentando decir con esto que el Islam sea una religión pacifista. En el Islam creemos, como yo os he dicho, de hecho el Corán legitima luchar armadamente contra personas que vienen a atacarte o a expulsarte de tu hogar o a atacar a tu mujer y a tus hijos. Es decir, eso es legítimo. Por eso ellos, y esto se llama jihad fi sabilillah, que quiere decir luchar en la causa de Dios. Entonces ellos han cogido este título y se lo han puesto porque ellos creen legítimamente que están luchando en la causa de Dios. O sea, el hecho de que tú te defiendas no es malo en el Islam, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se han saltado algunas líneas rojas. Solo Claro. eso. Y una cosa, Karami, para poner un poquito en contexto a la audiencia, ¿podrías decir un poco la historia de las religiones? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la religión más antigua de nuestro planeta? Vale. Esto es una buenísima pregunta porque, claro, yo no estaba allí. Pero no es que yo no esté ahí, es que no había nadie allí. O sea, científicamente incluso nadie puede responder a esa pregunta, ¿vale? Porque no había nadie ahí. ¿Cuándo empezó la humanidad? Pues no lo sabemos. Los científicos creen en base a huesos y en base a pinturas o lo que sea, pues que entre 100.000 y 200.000 años. Ajá. Vale, ¿qué creían hace 100.000 o 200.000 años? No lo sabemos. No lo podemos saber. Porque no existían los videocassettes, no existían las radios, no existía el MP3 y no existía la escritura. Que ahí es donde nos encontramos un gran problema. Ahora asociamos las religiones a una escritura. Te lees el libro y sabes qué es lo que creen.
Pero al principio de la humanidad no había escritura. Entonces no hay Claro. manera de que sepamos lo que se creía. Se han encontrado algunas pinturas y de ahí se deduce que tenían pensamiento simbólico. Se ha encontrado en cuerpos enterrados y de ahí se deduce que tenían que tener algún concepto de otra vida. Más allá de ahí no se puede decir nada. Ahora, si quieres, te explico la versión islámica o lo que el Corán enseña. Claro. Yo, si te ha gustado este clip, por favor, suscríbete al canal, dale like, apóyalo. Y nos vemos en el siguiente trip.